Lo más aterrador no siempre viene del más allá. A veces viene disfrazado de amabilidad. Personas comunes. El vecino que te sonríe al pasar. La señora que vende pan en la esquina. El maestro que enseña a tus hijos. En algunas comunidades existen secretos que nunca aparecen en los libros y rituales que sobreviven ocultos generación tras generación. No todo lo que parece cotidiano es inocente. Bajo la fachada de la vida normal, hay quienes entregan su lealtad a fuerzas que no podemos comprender. Y para cuando logras ver lo que realmente sucede, ya estás atrapado entre ellos. Esta historia no es sobre monstruos imposibles. Es sobre personas reales, capaces de lo impensable. Nosotros somos Tu peor miedo. ¿Cuántas veces confiamos en personas solo porque parecen normales y sin darnos cuenta entramos en sus juegos, en sus reglas ocultas? La historia humana está llena de sociedades secretas, de grupos que operan al margen de lo moral. Algunos nacieron por fe, otros por ambición y otros simplemente por adoración a algo que no podemos explicar. Los cultos ocultos no son cosa del pasado, siguen vivos, se adaptan, se esconden detrás de causas justas o movimientos inofensivos, pero en su núcleo late algo mucho, pero mucho más oscuro. Un culto oculto puede nacer de la desesperación o del hambre de poder. Y lo que comienza como un grupo de personas buscando respuestas puede terminar siendo una maquinaria de control y destrucción. Hay quienes entregan su voluntad sin cuestionar. Siguen líderes que prometen salvación, conocimiento, redención, pero muchas veces esos líderes los conducen directo a la perdición. A veces, los ritos son discretos, un símbolo dibujado en la pared, una reunión a puertas cerradas, un cántico que te parece inofensivo pero que carga siglos de invocaciones prohibidas. Otras veces los cultos se integran en nuestra vida diaria, en escuelas, empresas, barrios enteros, personas que conviven contigo, que saludas todos los días, mientras en secreto obedecen a algo que tú no puedes ver. Y lo más inquietante es que no siempre buscan tu cuerpo, buscan tu mente, buscan tu voluntad. Porque un culto que controla lo que crees ya no necesita cadenas para mantenerte prisionero. Algunos se presentan como movimientos de autoayuda, de crecimiento espiritual, prometiendo respuestas a las preguntas que todos llevamos dentro. Pero poco a poco te van aislando, te van reprogramando. Primero, te quitan las dudas. Después te quitan el miedo. Y cuando ya no te queda nada propio, entonces eres de ellos. Cuidado, muchos cultos terminan en tragedias. Comunidades enteras desaparecen. Eventos que los medios llaman accidentes o sucesos inexplicables. Pero si miras más de cerca, si juntas las piezas, descubres los patrones, símbolos que se repiten, nombres que regresan, historias que el tiempo no logra entender. Hoy vamos a hablar de esos lugares, donde la fe dejó de ser un acto de esperanza y se convirtió más bien en un arma de control, de miedo y de muerte.
Exploraremos cómo operan los cultos ocultos, cómo capturan a sus víctimas, cómo convierten la vida cotidiana en un campo de manipulación. Y descubriremos que no todos los rituales son del pasado. Muchos siguen activos, ocultos a simple vista, esperando su próxima presa. Tal vez mucho más cerca de lo que imaginas. Ahora vamos a escuchar esta historia. Es difícil no pensar que la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más tranquilos. A veces las mudanzas, los nuevos comienzos, nos llevan a sitios que no elegimos realmente. Es el destino quien decide por nosotros. Y cuando caes en sus manos, es muy difícil escapar. Sí, así es, Quique. Y lo peor es que muchos de nosotros a veces no lo sabemos hasta que ya es demasiado tarde. Lo que a veces es una simple cambio de vida, una mudanza, en realidad puede ser el principio del final. En este caso, como veremos en la historia que nos mandan Daniel y Laura, ese pequeño pueblo escondía mucho más que una simple calma. Algo oscuro y antiguo los esperaba ahí. Pero, ¿realmente sabían a lo que se estaban enfrentando? Esa es una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez, Efra. ¿Quién elige realmente tu destino? ¿Lo decides tú o hay algo más? Una fuerza que te arrastra sin que puedas hacer nada. La respuesta puede ser más aterradora de lo que te imaginas. Cuando Daniel y Laura llegaron a San Pedro, pensaron que todo iba a ser perfecto. Un pequeño pueblo, alejado del ruido, un nuevo comienzo. Pero hay algo que los forasteros nunca logran comprender hasta que es demasiado tarde. Algunos lugares no quieren ser olvidados. Mira esto, Daniel, es perfecto. ¿Qué opinas de la chimenea? ¿Crees que quedará bien ahí? Es todo lo que queríamos. Después de la ciudad, tener espacio es increíble. Las primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos. Los vecinos fueron amables, demasiado amables. Un par de días después de mudarse, conocieron a don Fausto, un hombre extraño y con una sonrisa inquietante. Buenas tardes, jóvenes. Sé que acaban de mudarse. Si necesitan algo, si algo en este pueblo les preocupa, no duden en preguntarme. Qué amable, gracias, don Fausto. De verdad hemos estado pensando en lo que podríamos necesitar. Por cierto, ¿qué tal es el pueblo? ¿Algún consejo para los recién llegados? Este pueblo es Tranquilo, para quien sepa cómo vivir aquí. Recuerden, los atardeceres son especiales, muy especiales. Y el cementerio bien cerrado por las tardes. No se acercan a él después del anochecer. Bueno, pero supongo que es solo una tradición local, ¿no? No es para tanto. No todo lo que vemos es lo que parece, muchacho. Y no todo lo que oímos es solo viento. Los días pasaban, pero algo en el aire cambiaba. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, el pueblo parecía sumirse en un silencio extraño. Las ventanas se cerraban a la misma hora y el aire se llenaba de algo inexplicable. Pero lo peor llegó aquella tarde. Daniel, ¿has notado que todos los vecinos están dentro? Es como si todos desaparecieran al caer la tarde. Sí, es raro. Pero ya sabes cómo son los pueblos, Laura. La gente tiene costumbres.
Pero a Daniel no lo dejaban tranquilo. Algo no encajaba. El aire se volvía más denso conforme el sol se ocultaba. Y lo peor, las voces. ¿Escuchas eso? ¿Qué es ese sonido? ¿No es extraño? Es solo el viento. Debe ser el viento. Pero las voces continuaron, cada vez más cercanas, más claras. Esa noche, Daniel escuchó algo que lo heló por dentro. ¿Quién está ahí? ¿Quién me llama? Es tu destino. A pesar de la advertencia interna de su miedo, Daniel se levantó y salió de la casa. La voz lo atraía, como un canto hipnótico. Y cuando cruzó el umbral de la puerta no pudo evitarlo. La oscuridad lo envolvió. ¡Laura! ¡Laura, ven conmigo! ¡No puedo estar solo! Daniel, es peligroso. Volvamos ahora. Pero la voz continuó, guiándolo hacia el espeso bosque, y fue allí, entre sombras, donde vio la figura que lo observaba. Don Fausto. No puedes irte ahora, muchacho. Ya no puedes escapar. Te hemos estado esperando. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieren de mí? Lo que quieren no importa, Daniel. Lo que importa es que tú has sido elegido. Ya no puedes huir. No lo permitiremos. La noche se cerraba sobre ellos, pero las sombras no parecían haber nacido de la oscuridad. Era como si las propias sombras los estuvieran observando, esperando el momento. Daniel, atrapado entre el miedo y la incredulidad, no sabía qué hacer. Laura lo miraba, buscando una explicación que no existía. ¿Qué está pasando, Daniel? Esto no tiene sentido. Debemos irnos ya. ¿Qué quieres de nosotros? No entiendo. ¿Por qué este pueblo? ¿Qué clase de rituales son estos? Oh, es un ritual, muchacho. Esto es un llamado. El pueblo ya lo sabe. Lo ha sabido durante generaciones. Al caer la noche, todos somos parte de algo mayor. Algo que trasciende lo que entiendes como vida o muerte. Esto es una locura. No podemos quedarnos aquí. Nos están controlando, Daniel. Nos están controlando. El miedo ya no era solo un sentimiento pasajero, sino una realidad palpable. La atmósfera se había vuelto densa, cargada de algo no humano. Las palabras de don Fausto, aunque claras, no lograban darles respuestas. Solo más preguntas, más incertidumbre. ¿Por qué me eligieron? ¿Por qué nosotros? Nunca hicimos nada para merecer esto. No se trata de lo que hayan hecho, se trata de lo que son. Ustedes son los elegidos, este es el destino que todos los que pasan por San Pedro no pueden escapar de lo que ha comenzado. Mira, todo el pueblo está ahí. Están mirando. Nos rodean. Y era cierto. Desde las sombras, los habitantes del pueblo emergían. Pero no era como antes. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como si no fueran humanos, como si no fueran de este mundo. La figura de don Fausto parecía ser solo un peón en un juego mucho más grande. Laura, por favor, no quiero morir aquí. No quiero ser parte de esto. Lo lamentamos, Daniel, pero ya es demasiado tarde. Este pueblo te ha reclamado y tú serás parte de él para siempre. Pero algo en el aire cambió. El viento soplaba más fuerte, las voces comenzaban a sonar más claras, más poderosas. Un extraño y antiguo canto llenaba el espacio.
Un canto que no venía de los labios de los aldeanos, sino de algo mucho más antiguo. No lo entiendo. No podemos huir. No hay salida, Laura. Este pueblo no nos deja ir. Los ojos de Laura se llenaron de terror. Nunca había visto algo tan oscuro, tan imparable. Miró a Daniel, pero él no parecía el mismo. Algo lo había transformado. Algo había tomado parte de él. La presencia que había estado acechando en las sombras por tanto tiempo finalmente estaba despertando. No quiero ser parte de esto. Quiero irme, Daniel. Por favor, ayúdame. Lo siento, Laura, pero no podemos irnos. Este lugar nos ha reclamado. Somos parte de él, como todos los demás. Laura observó a Daniel con horror. La transformación era clara. Algo dentro de él había cambiado, algo había tomado su alma. Lo que una vez fue su amor ahora parecía ser solo una sombra atrapada en las redes del oscuro destino de San Pedro. Daniel, por favor, despierta. No puedes ser uno de ellos. Pero Daniel ya no era el mismo. La oscuridad lo había envuelto y su voluntad había sido reemplazada por algo mucho más antiguo, más poderoso. La sombra lo había reclamado y ahora no había vuelta atrás. La oscuridad se apoderó de todo, como una niebla densa que no dejaba ver más allá de la piel. Laura, temblando de miedo, seguía aferrada a Daniel, quien ya no la reconocía. Sus ojos brillaban con una luz macabra, una luz que no era humana. Los aldeanos rodearon la escena. Sus rostros, una mezcla de devoción y frialdad. Daniel, por favor, despierta. No puedes ser uno de ellos. Ya no soy quien creías. Ellos nos eligieron. Este es el destino. Este es el ciclo. El ciclo, como explicó don Fausto, era el principio de todo. Los elegidos nunca salían, nunca volvían a ser humanos, solo quedaban como sombras, como piezas en el oscuro rompecabezas de este pueblo maldito. Laura miraba a Daniel, pero veía más allá de su rostro. Vio lo que él había dejado atrás. Vio una cosa en su lugar. No lo haré. No voy a ser parte de esto. Las palabras de Laura se perdieron en el viento como un eco lejano. La desesperación la consumía, pero no hubo tiempo para lamentarse. Uno de los aldeanos se acercó con una sonrisa oscura, su rostro lleno de una quietud peligrosa. Es tarde, querida. Ya eres parte de nosotros. El pueblo ya te ha reclamado. No hay salida. No, esto no puede ser real. Pero lo era. Lo que empezó como un simple vistazo a un pueblo lejano, un simple intento de escapar del bullicio de la vida cotidiana, terminó en la trampa de una oscuridad ancestral. Los elegidos nunca salían. Ellos se convertían en parte del pueblo, en las sombras que lo habitaban, en los engranajes de una máquina que nunca se detenía. Laura, nos vemos en la próxima oscuridad. Los tambores callaron. El viento se detuvo. El canto cesó. Y en ese silencio, el pueblo siguió respirando, esperando al siguiente elegido. Laura nunca volvió a ver la luz del sol. Ahora ella era una de las sombras, una pieza más del rompecabezas de San Pedro. La historia de San Pedro es solo un reflejo de cómo la oscuridad puede tomar muchas formas. Puede ser un pueblo, una tradición o un destino. Lo más escalofriante es que aunque creemos que tenemos el control, al final muchos de nosotros simplemente estamos siendo guiados por algo más, algo mucho más antiguo,
y maligno. Y mientras sigues pensando en esta historia, recuerda que no todos los lugares son lo que parecen. Tal vez cuando mires por la ventana descubras que el verdadero terror está mucho más cerca de lo que imaginas. Los cultos ocultos, esas pequeñas sectas que parecen inofensivas en su superficie, pero que esconden una oscuridad imparable. Lo que los une no es solo una creencia, sino un vínculo muy profundo, casi sobrenatural. Esto los conecta a algo más allá de lo humano. Existen sociedades secretas que operan en las sombras, cuyos rituales parecen estar ligados a fuerzas que no entendemos. Y lo más aterrador, Efraín, amigos, es que estos cultos pueden infiltrarse en cualquier parte. Puede ser tu vecino, tu amigo o incluso tú mismo sin darte cuenta. Sí, es cierto, completamente cierto. Los cultos ocultos no son solo grupos de personas que comparten creencias extrañas. Son más que eso porque se convierten en familias, en lazos casi espirituales. Y a veces sus miembros se ven obligados a seguir normas y rituales que de una u otra forma los separan del mundo exterior. Los líderes son figuras casi divinas. Y luego sus seguidores, muy devotos y dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener como que esa conexión con lo que consideran la verdad. Pero ¿qué pasa cuando esa devoción se convierte ya en algo más? Y si esas creencias no solo están fundamentadas solamente en la mente, sino en lo paranormal, en lo que no podemos ver. Eso precisamente es lo que vamos a explorar hoy, cómo esos cultos que parecen tan humanos en su estructura se convierten en algo mucho más peligroso cuando tocan lo sobrenatural. Uno de los casos más perturbadores que podemos mencionar es el de la familia Manson, un culto liderado por un hombre cuyo carisma se convirtió en un poder oscuro. Charlie Manson no solo convenció a sus seguidores de cometer asesinatos, sino que les enseñó a ver el mundo a través de una lente distorsionada, donde la violencia era la forma de alcanzar la iluminación. Pero lo que pocos saben es que hay quienes creen que la influencia de Manson iba más allá de su control mental. Había algo en su figura, algo sobrenatural. Los asesinatos, con sus rituales casi satánicos, tenían un aire de posesión, como si algo estuviera controlando las mentes de los seguidores. Este no era un simple culto, había algo más, algo oscuro y ancestral. Sí, es como si Manson no hubiera sido solo un hombre, sino una especie de conducto para una fuerza mucho mayor. De hecho, hay algunos testimonios de los sobrevivientes donde se menciona que durante los rituales sentían que no solo estaban siguiendo a Manson, sino que se estaban conectando con algo, algo que los poseía, algo que les susurraba al oído, que les decía qué hacer, cómo actuar. Es más, en los años posteriores, muchos de los miembros más cercanos a Manson afirmaron que sentían la presencia de algo que los guiaba, una entidad, una fuerza maligna que tomaba el control de sus cuerpos y sus almas. No sé. La línea entre la locura y lo paranormal se desdibuja y el resultado fue devastador. Y lo más aterrador es que los rituales no solo se realizaban con sacrificios y sangre. Había un componente espiritual, como si los seguidores estuvieran invocando algo, buscando un poder más allá de lo que podían controlar. Los eventos de la noche de la masacre no fueron simplemente asesinatos, fueron parte de una iniciación, un proceso para abrir puertas a entidades desconocidas, a fuerzas que ni siquiera ellos comprendían. Y si hablamos de cultos oscuros, tenemos que mencionar a la secta de Matamoros, que es otro caso que sigue estremeciendo a quienes conocen su historia. Un grupo que operaba en el norte de México donde el crimen organizado se mezclaba con lo más oscuro de lo espiritual. Esta secta era liderada por un hombre llamado Adolfo Constanzo.
y fue conocida por sus rituales macabros de narcosatanismo, donde sacrificios humanos eran realizados para invocar poderosas entidades demoníacas, a cambio de favores y protección en el mundo del crimen. Lo que no se sabía en ese entonces era que Constanzo y sus seguidores creían que estos sacrificios no solo les otorgaban poder material, sino que los conectaban con fuerzas mucho más grandes. Su creencia estaba tan arraigada en lo paranormal que a menudo las víctimas no solo eran sacrificadas, sino consagradas a estos entes oscuros. Lo terrorífico de este caso es que no se trataba solo de rituales aislados. Los miembros de la secta vivían con la constante sensación de que algo los observaba. Algunos sobrevivientes afirmaron que los rituales no solo invocaban entidades malignas, sino que éstas les poseían. Lo más inquietante es que estos rituales no se realizaban solo en busca de poder, sino como una manera de mantener el control de las almas de los sacrificados. Es como si los sacrificios, lejos de enviar a las almas al más allá, las condenaran a una eternidad atrapada entre dos mundos. Un horror que sigue acechando a los sobrevivientes, quienes a menudo mencionan sentir la presencia de los espíritus de las víctimas buscando venganza. Sí, así es, Quique. Este culto no solo fue un caso de narcosatanismo, sino también una puerta a algo mucho más grande. Y aunque las autoridades lograron desmantelar la secta, los ecos de lo que sucedió siguen presentes. Porque, como siempre, el mal nunca se va completamente. Y pues los cultos ocultos, como hemos visto, son un reflejo de lo que sucede cuando lo humano y lo sobrenatural se entrelazan en un oscuro abrazo. Exacto, Efraín. Otro de los cultos que ha marcado la historia por su brutalidad es el de Aum Shinrikyo, una secta japonesa que no solo destacó por su creencia apocalíptica, sino por la violencia desatada que dejó una huella indeleble en Japón y el mundo entero. Fundada por Shoko Asahara en 1984, esta secta pretendía salvar al mundo del fin inminente, pero lo que realmente logró fue crear una de las tragedias más oscuras de la historia contemporánea. Y qué tragedia tan espantosa. Aum Shinrikyo no solo creía en el fin del mundo, sino que pensaba que el apocalipsis estaba a punto de ocurrir y que los únicos sobrevivientes serían aquellos que seguían las enseñanzas de Asahara. Este culto, que al principio parecía una secta pacífica, rápidamente se volvió cada vez más violento. Los miembros de Aum estaban convencidos de que solo ellos serían elegidos para una vida superior, una especie de ascensión que se iba a alcanzar solamente a través de la muerte. Lo más perturbador es que para alcanzar ese estado de iluminación, no dudaron en recurrir a métodos extremos, como el autodesvivimiento colectivo y el uso de armas químicas. La secta ganó notoriedad internacional en 1995, cuando llevó a cabo el ataque con gas sarín en el metro de Tokio. Un ataque deliberado y devastador que dejó 13 muertos y más de 50 heridos. Pero los efectos de la sustancia fueron mucho más amplios, afectando a miles de personas. Y lo peor de todo es que Asahara, el líder del culto, convenció a sus seguidores de que debían actuar de esta forma porque el fin del mundo estaba cerca y que ellos, como los elegidos, debían eliminar a aquellos que consideraban inferiores o que no creían en sus enseñanzas. La violencia de este culto alcanzó un nivel tal que se extendió a una guerra psicológica donde cualquier disidencia era castigada severamente. Totalmente. Aum Shinrikyo no solo utilizó la violencia para sus fines, sino que también buscó crear un ejército de seguidores que llevaran a cabo sus órdenes sin cuestionarlas.
Utilizaban técnicas de lavado de cerebro para hacer que sus miembros se sometieran completamente a Sahara y sus creencias. La secta, además, tenía una infraestructura impresionante, con empresas y laboratorios que les permitían financiar sus operaciones y desarrollar armas biológicas y químicas. Definitivamente, Kike, es una historia aterradora. Un culto que comienza con ideas aparentemente inofensivas, pero que rápidamente se convierte en una máquina de destrucción. Lo más espeluznante es que a pesar de la magnitud del ataque en Tokio, muchos miembros del culto creían que sus acciones estaban justificadas y que al final esto los iba a llevar a una existencia superior. Este caso nos demuestra cómo los cultos pueden manipular las creencias y la moral de las personas, llevándolas a cometer actos horribles bajo la convicción de que están cumpliendo con una misión divina. Exacto, Efraín, y es que Aum Shinrikyo es solo uno de los muchos ejemplos de cultos que han dejado una marca en la historia. Sin embargo, la lección que nos deja es clara. Detrás de cada culto o culto hay una ideología peligrosa que puede llevar a sus miembros a extremos inimaginables. Y lo que parece ser una familia de seguidores puede rápidamente transformarse en una red de terror. Son historias como estas las que nos muestran lo complejo que es el fenómeno de los cultos ocultos. A menudo nos encontramos con sectas que van más allá de lo que creemos posible, y lo peor es que muchas veces no es tan fácil identificarlos, porque se disfrazan de organizaciones benignas, incluso de movimientos espirituales. Sin embargo, una vez que entras en su mundo, ya es muy difícil escapar. Lo que estamos compartiendo hoy es solo la punta del iceberg. Los cultos ocultos no solo son parte de la historia, siguen siendo una amenaza. Y tal vez lo más aterrador de todo es que ni siquiera sabemos si los hemos dejado atrás o si siguen operando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Porque en el mundo de lo oculto, nada está realmente terminado. Quique, como te mencionaba antes, es impresionante cómo los cultos y las sectas, aunque nos parecen algo lejano, están mucho más cerca de lo que pensamos. Incluso muchos de nuestros seguidores nos han compartido experiencias que parecen sacadas de una novela de terror. Recibimos un correo hace poco de una suscriptora que de hecho nos dejó bastante sorprendidos. Su historia parece un reflejo de lo que hemos estado conversando: la manipulación, el control y las consecuencias de adentrarse en el mundo de un culto. Exactamente, Efraín. Esas historias de personas que caen en las garras de estos grupos son realmente escalofriantes. La gente a menudo no se da cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. Y lo que nos contó esta suscriptora, que nos envió su relato por email, es algo que realmente nos hace pensar en cómo a veces se puede perder la libertad personal bajo la fachada de una familia unida o un propósito divino. Pero bueno, compártele a nuestros amigos lo que nos escribieron. Con mucho gusto. Mi nombre es Mariana. Tengo 32 años y nunca imaginé que acabaría escribiendo algo como esto. Hace 2 años mi vida dio un giro aterrador después de conocer a una persona que, aparentemente, solo quería ayudarme. No era el tipo de persona que uno pensaría que se relacionaría con algo tan oscuro, pero todo cambió muy rápido. Era un día cualquiera, y después de un largo periodo de estrés y depresión, conocí a Elena, una mujer que decía ser parte de una organización espiritual muy sabia y poderosa. Ella me ofreció acompañarme a sus sesiones de sanación energética. Al principio no me pareció nada fuera de lo común. Necesitaba encontrar una manera de sanar mis heridas emocionales y por eso acepté. Todo esto sucedió en Los Tuxtlas, una pequeña región en Veracruz que, en su tranquilidad aparente, ocultaba algo mucho más siniestro de lo que imaginaba.
lo que nunca imaginé es que al ingresar a ese grupo me estaba adentrando en algo mucho más grande de lo que pensaba. Elena me presentó a un hombre llamado Carlos, quien lideraba estas reuniones. Carlos era carismático, pero había algo inquietante en él. Su mirada, siempre tan penetrante, me hacía sentir como si estuviera siendo observada constantemente. No pasó mucho tiempo antes de que me invitara a unirme más profundamente a su familia espiritual. Me hablaba de protección, de encontrar la verdadera paz y de cómo el universo te recompensa si sigues el camino correcto. Al principio la cosa era inofensiva. Éramos un grupo pequeño, tal vez unas 15 personas, que todos nos reuníamos en la casa de Carlos. Parecía todo tan positivo, tan espiritual. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las sesiones comenzaron a volverse más extrañas. Se empezó a hablar más sobre sacrificios simbólicos, sobre alquimia mental y la necesidad de purificar nuestras almas mediante rituales. Algo dentro de mí me decía que debía irme, pero no podía. Estaba atrapada en su discurso. Fue en una de esas sesiones cuando todo se desmoronó. Nos dijeron que debíamos realizar un ritual de purificación para poder ascender espiritualmente. Así que nos pidieron que cortáramos toda relación con el mundo exterior. Amigos, familia, conocidos, todo. La excusa era que la luz no podía entrar en nuestra vida si manteníamos vínculos con el oscuro mundo material. Todo lo que querían era que confiáramos plenamente en ellos sin cuestionar nada. La gota que derramó el vaso fue cuando me pidieron que entregara algo muy valioso de mi vida, algo que tenía mucho valor sentimental. En ese momento me di cuenta de que lo que estaba viviendo no era un cambio hacia la paz, sino un proceso de destrucción personal. Lo que seguía después era mucho peor. Amenazas, chantajes emocionales y la presión de que, si me iba, la luz me abandonaría para siempre. Fue entonces cuando una noche, después de estar completamente aislada de mi familia y amigos, decidí escapar. Salí en medio de la noche y nunca más volví a ver a Elena y a Carlos, ni a ninguno de los miembros de este culto. Todavía no puedo creer que casi caí en esa trampa. Lo que me sorprende es lo fácil que fue para ellos manipularme y convencerme de que estaba en el camino correcto. Afortunadamente logré salir antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada vez que pienso en todo lo que sucedió, me estremezco. Les recomiendo a todos que nunca se dejen engañar por personas que prometen respuestas fáciles, ni siquiera si se presentan como guías espirituales. La luz de la verdad no se encuentra en esos caminos oscuros. Pues aquí tienes esta historia tan perturbadora, Quique, comunidad. Y es que cuando alguien se encuentra en este tipo de situaciones, es increíble cómo el culto logra tomar control de su vida. Y lo peor es que para cuando te das cuenta ya estás demasiado involucrada o involucrado. Mariana, nuestra suscriptora, fue afortunada al poder escapar. Pero hay tantas personas que no logran salir de esas redes. A veces incluso ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas. Así es, Efra. Y es terrible ver cómo estos cultos, utilizando el disfraz de un propósito espiritual, logran aislar y manipular a las personas hasta el punto de que pues ya no las dejan pensar. Es más, no pueden pensar por sí mismas. Mariana lo expresó claramente. Creyeron que estaba en el camino correcto, cuando en realidad estaba siendo conducida hacia la oscuridad. Historias como esta nos recuerdan la importancia de estar siempre muy alerta, no perder nuestra identidad ni nuestra conexión con la realidad. Totalmente. Esas historias son las que deben abrirnos los ojos y hacernos reflexionar.
porque los cultos pueden ser muy seductores, pero pues tampoco no debemos de caer en sus trampas, o sea, no debemos permitir que nos arrebaten lo más preciado, nuestra libertad y también nuestra capacidad de pensar críticamente. Ahora, si hablamos del origen de los cultos oscuros, debemos enfrentarnos a una verdad escalofriante. Todos, en algún momento de nuestras vidas, somos vulnerables. ¿Alguna vez has pensado qué tan fácil sería para alguien manipular tus creencias si todo lo que buscas es algo que te dé paz o sentido en un mundo que parece perdido? Los cultos no solo explotan esa búsqueda. Lo que empieza como una necesidad legítima de encontrar muchas veces consuelo o respuestas, pues siempre termina siendo el primer paso hacia un abismo sin fondo. ¿No? Y lo más aterrador es que este abismo está al acecho, está esperando a que el momento perfecto llegue. Y como lo dicen expertos en los estudios de cultos, las personas que se sienten solas, perdidas o simplemente confusas son las más susceptibles. Un cambio en la vida, una ruptura, una muerte inesperada, crisis existencial, cualquier hecho que remueva las emociones más profundas puede ser la puerta de entrada para que un culto ponga sus garras en nosotros. Nadie está exento. La mayoría de nosotros creemos que estamos a salvo, pero los cultos son expertos en detectar nuestra fragilidad. Es una guerra psicológica que ni siquiera sabemos que estamos librando. Esto es algo que el psicólogo Steven Hassan ha explicado con detalle en un libro que me llamó mucho la atención, Combatiendo el control mental en el culto. Hassan nos muestra cómo las sectas utilizan técnicas de control mental tan sutiles, tan insidiosas, que es casi imposible darnos cuenta de que estamos siendo manipulados hasta que ya es demasiado tarde. Lo peor es que muchas veces ni siquiera sentimos que estamos perdiendo el control. Empezamos con pequeñas dudas, pero todo se va sumando hasta que nuestra mente se convierte en un campo de batalla. Según él, un culto no necesita convencernos con amenazas o violencia directa. En su lugar, te va construyendo una realidad alterna. Una en la que todas tus inseguridades, tus miedos y deseos más oscuros son aprovechados. Y es allí cuando dejas de ser tú mismo. Aterrador, ¿no? Pero es aún más espeluznante cuando te das cuenta de que este control se teje tan lentamente que cuando te das cuenta de lo que está pasando, ya caíste en la trampa. Hay una psicóloga, Margaret Tyler Singer, que en un libro que se llama Cultos en nuestras mentes, nos advierte de este proceso. Nos dice que el verdadero peligro de los cultos es que actúan como una tela de araña, que te envuelven poco a poco, con promesas de amor, de paz, de pertenencia. Pero ya que estás adentro, es casi imposible escapar. El culto te aísla del mundo exterior, de tus amigos, de tu familia, de tu propia identidad. Y la mentira que te venden es que todo va a estar mejor y eso es lo que se convierte en tu única verdad, esa mentira. Y esto no es solo una teoría, es un hecho comprobado por investigaciones como las de Robert J. Lifton, quien en uno de sus libros detalla cómo los cultos destruyen nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. A lo largo de esa investigación, Lifton demostró cómo, en muchos casos, los miembros de sectas llegan a perder el sentido de sí mismos, su identidad. La reforma del pensamiento, que es el proceso a través del cual los cultos reprograman las mentes de sus seguidores, es tan efectiva que la persona comienza a ver al líder como una figura infalible, casi divina. Ya no piensan por sí mismos. Su vida, su propósito, su sentido de existencia, todo depende de lo que el culto les diga. Y aquí es donde la parte más aterradora entra en juego. Una vez que el culto ha controlado tu pensamiento, ya es demasiado tarde para escapar. Es un ciclo imparable.
Lo peor es que cuando uno de estos cultos logra hacer su trabajo, te conviertes en un prisionero. Y ni siquiera lo sabes. Bien lo dice Jan Jalalich, una experta en este fenómeno. Los cultos no solo te destruyen psicológicamente, sino que te hacen creer que lo que estás viviendo es la verdadera vida. Los miembros se convierten en zombies espirituales, completamente dependientes del culto, de su líder, de sus enseñanzas, hasta tal punto que no pueden imaginar un mundo fuera de esa burbuja. La despersonalización también es tan profunda que si algún día logras escapar, te enfrentas a un síndrome de desintoxicación tan fuerte que incluso tu mente te traiciona, haciéndote dudar de tus propios recuerdos. Y lo más aterrador es que todos estamos expuestos a caer en manos de estos grupos. No importa cuán fuertes nos sintamos, ni cuán protegidos creamos estar. Los cultos están diseñados para entrar en nuestras vidas cuando más vulnerables estamos. Nos hacen sentir especiales, elegidos, parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, pero en realidad solo nos están sometiendo a un control psicológico tan eficaz que al final nos despojamos de nuestra libertad, de nuestra identidad, de nuestra humanidad. Es una lección aterradora, pero es muy real. Los cultos no son solo un problema de algunos cuantos. Es un riesgo al que todos estamos expuestos, todos podemos caer. Y lo que es aún más aterrador es que al principio no nos vamos a enterar. De hecho, tal vez ahorita mismo estás cerca de un culto y ni siquiera lo has notado. Así es que, mira, ahorita pasemos a otro relato impactante que también nos llegó al correo, que viene de Federico, quien nos escribe desde Mar de Plata, ciudad costera hermosa, la provincia de Buenos Aires, muy conocida por su turismo y la vida tranquila, pero como veremos, esa tranquilidad se ve rota por un acontecimiento que casi le cuesta la vida. Compártenos su relato, por favor, Kike. Claro que sí, Mar del Plata, una ciudad que muchos de nosotros asociamos con vacaciones y descanso, pero como todos sabemos, la fachada perfecta puede ocultar secretos oscuros. Federico, pues nos cuenta su experiencia aterradora con un culto que, al igual que en otros casos, se infiltró en su vida sin que él sospechara nada hasta que ya era demasiado tarde. Vamos con su historia tal como él nos la compartió en este mensaje. Hola, Quique y Efraín. Mi nombre es Federico y les escribo desde Mar del Plata, Argentina. Quiero contarles lo que me pasó hace un tiempo, algo que todavía me da escalofríos recordar. Todo empezó cuando me mudé aquí, hace unos 3 años para estudiar. No conocía mucha gente, así que comencé a salir a bares y grupos de estudio buscando hacer amigos. Fue así que conocí a un par de chicos, Tomás y Alejandro. Parecían ser un par de chicos simpáticos, interesados en las mismas cosas que yo. Nos hicimos amigos rápidamente. Lo que me atrajo a ellos fue su modo de vida. Parecían tener un sentido de comunidad y eso me hacía sentir bien. Pronto me invitaron a lo que ellos llamaban una reunión de círculo. Me dijeron que se trataba de una especie de encuentro espiritual donde discutían temas sobre el universo, la energía, la mente y cómo alcanzarla. Decidí acompañarlos una noche. Al principio, pues todo parecía bastante normal, incluso agradable, pero algo me sonaba mal. A medida que avanzaba la noche, las cosas empezaron a volverse un poco raras. La gente que estaba ahí no hablaba de manera normal. Había una especie de murmuro en sus voces, algo que no identificaba yo muy bien. Al principio pensé que quizá estaba exagerando, pero cuando todos comenzaron a recitar una especie de cántico, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Yo me sentía en un trance. Me di cuenta que no entendía ni una sola palabra de lo que decían y lo peor fue que me sentía muy atrapado por lo que estaba pasando. Ya no me sentía como en un círculo de amigos, sino más bien como en un ritual
y sentía que no podía salir de ahí. Esa misma noche, Tomás y Alejandro me pidieron que me quedara. Me hablaron de los beneficios de pertenecer al círculo, de cómo me abrirían las puertas a una vida mejor, más plena, sin preocupaciones. Me aseguraron que mi vida cambiaría, pero algo dentro de mí me decía que debía irme. Así que me disculpé, salí rápidamente y regresé a mi departamento. Fue entonces cuando sentí que algo me seguía. Durante las siguientes semanas empecé a recibir extraños mensajes en mi celular. Algunos de texto, otros por redes sociales. Y la verdad es que los mensajes eran muy inquietantes. Cosas como: sabemos lo que hiciste. No te olvides de tu propósito. Todo está preparado. Yo me sentí observado, acosado, y lo peor es que, aunque traté de cambiar mis rutinas, de cambiar de lugar, pues ellos me seguían encontrando. Los mismos nombres, los mismos mensajes. Sentía que no podía escapar. En una de esas noches sentí que no podía más, decidí regresar al círculo. Pero esta vez con la esperanza de confrontarlos y salir de esta pesadilla de una vez por todas. El problema es que cuando llegué al lugar, todo se volvió todavía más aterrador. Estaban todos reunidos como en un trance, repitiendo la misma letanía. Yo quería salir, pero algo dentro de mí me decía que no. Era como si mi cuerpo estuviera congelado, y entonces lo que menos imaginé ocurrió. El líder del círculo, un hombre de aspecto extraño, se me acercó. Con una mirada muy penetrante me dijo: no puedes huir, ya eres uno de nosotros. En ese momento salí corriendo por las calles, recorrí casi todo Mar del Plata sin voltear, y durante semanas estuve muy mal, pero poco a poco todo fue volviendo a la normalidad. Sin embargo, siempre con la sensación de que alguien me estaba mirando. Los mensajes desaparecieron, pero el miedo nunca se fue. Me mudé a otro barrio y aunque ya no recibo los mensajes, siento que lo que viví es algo que no acabo de entender. Algo me dice que esas personas nunca me van a dejar en paz. Por eso les comparto esta historia, para advertirles. No siempre las buenas intenciones son lo que parecen. Cualquier cosa puede estar acechando, esperando el momento de atraparte. Es increíble cómo, al igual que en el relato anterior, en este Federico se vio atrapado por una comunidad que al principio parecía solamente ser un grupo de amigos, un refugio. Pero como él mismo cuenta, el momento en que se dio cuenta de que algo no estaba bien, ya había sido marcado, ya había sido tocado por esa oscuridad que ellos controlan. Federico nos muestra cómo las sectas operan con manipulación psicológica para acercarse a ti, lentamente, ganándose tu confianza y finalmente dejándote sin escape. Exactamente, Efraín, amigos. Esta historia resalta un punto súper importante. Las sectas no siempre se presentan como lo que realmente son. Federico comenzó buscando amistad y terminó atrapado en una telaraña psicológica. Y como bien dice, siempre hay algo oscuro acechando, esperando el momento justo para actuar. Nos recuerda que cualquiera de nosotros puede ser vulnerable, caer en manos de personas con intenciones ocultas. Al igual que en el caso de Mariana, la percepción de la realidad se distorsiona cuando nos sentimos perdidos o buscando algo más. Pero bueno, después de todo lo que hemos platicado hoy, es difícil no sentir un pequeño escalofrío. Hemos hablado de sectas, cultos, sociedades secretas que en muchos casos operan en las sombras, ocultas a plena vista. Pero ¿qué sucede cuando estas estructuras se infiltran en la vida cotidiana de personas comunes y corrientes como tú, como yo? Lo aterrador no es solo lo que hemos escuchado, sino lo que podría estar sucediendo alrededor de nosotros sin que ni siquiera lo sepamos. Exacto. La mente
humana, en su desesperación por encontrar respuestas, se convierte en un blanco fácil para aquellos que manipulan creencias y emociones. Los cultos oscuros son, o más bien, no son algo que simplemente aparece en lugares lejanos o en historias antiguas. Están aquí, a nuestro alrededor, en nuestras ciudades, en nuestros vecindarios y muchas veces disfrazados de grupos de apoyo o de comunidades religiosas. La única diferencia es que mientras uno busca la salvación, el otro busca el control total sobre la vida de los miembros. Y aparte llevan a cabo rituales oscuros, manipulación psicológica y en algunos casos, lo más aterrador de todo, sacrificios. Y lo peor, Efraín, es que todos estamos expuestos. Las sectas saben cómo infiltrarse en la vida de las personas, utilizando técnicas de persuasión que a menudo parecen inofensivas. Te atraen con promesas de pertenencia, de amor incondicional, protección, y poco a poco te van envolviendo hasta que ya no sabes cómo escapar. Y lo más escalofriante de todo es que, en muchos casos, las víctimas ni siquiera son conscientes de lo que están viviendo, hasta que ya es demasiado tarde. Sí, porque al final lo que estos grupos hacen es despojar a sus miembros de su libertad, de su identidad. Todo bajo la apariencia de un bien mayor. Se esconden detrás de una fachada de bienestar, de luz, de salvación, mientras que adentro el objetivo final es uno solo: control total. No importa costo. Lo que importa es poder absoluto. Y sobre todo el que tienen sobre ellos que caen en sus redes. Y eso, mi amigo, es lo que hace a estos cultos algo mucho más peligroso que una simple creencia. ¿Qué pasa cuando caes en sus garras? No hay vuelta atrás. Los rituales que llevan a cabo no son solo ceremonias, son puertas que abren un mundo oscuro. Más allá de lo que nuestra mente puede concebir, algunos de estos cultos, por ejemplo, no solo buscan la adoración a fuerzas oscuras, sino que también crean una especie de maldición para quienes intentan escapar. La psicología detrás de estos cultos está diseñada para hacer que el miembro se sienta atrapado, aislado y, lo peor de todo, culpable. Y si alguna vez sientes que algo no está bien, que hay algo oscuro a tu alrededor, algo que no puedes explicar, ten cuidado. Es posible que te estés acercando a un peligro mayor de lo que imaginas. En un mundo donde todos estamos buscando respuestas a lo desconocido, es fácil caer en las trampas de aquellos que, sin importar el costo, buscan manipularte y controlarte. Nadie está exento. Así que te dejamos con esta reflexión. No todo lo que brilla es oro. Algunas veces lo que parece una oportunidad de pertenecer, de ser parte de algo más grande que tú, es en realidad un camino hacia la oscuridad, hacia el control, hacia la muerte, no solo física, sino espiritual. Por eso, si alguna vez escuchas esos susurros, esas invitaciones a unirte a algo que parece tan tentador, recuerda esto. La verdad detrás de las puertas cerradas puede ser mucho más oscura de lo que imaginas. Y una vez que entras, no hay más opción. Nosotros somos tu peor miedo.